Buen día, yo soy la maestra en ciencias Adriana Guadalupe Quiroz Reyes y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Fibroblastos asociados a cáncer y macrófagos asociados a tumor, su relación con la quimiosensibilidad a FOLFOX6 en biopsias de adenocarcinoma colorectal. Como introducción, el adenocarcinoma colorectal ocupa el tercer lugar en incidencia y el segundo lugar en mortalidad por cáncer a nivel mundial. El tratamiento se enfoca en la cirugía para eliminar los tumores. Sin embargo, dependiendo del estadio del tumor, se puede aplicar tratamiento coadyuvante con radioterapia y quimioterapia. La quimioterapia de primera línea es el esquema FOLFOX6, que incluye 5-fluorouracilo, oxaliplatino y leucovorina. Sin embargo, la mayoría de los pacientes desarrollan resistencia y muerte posterior a 10 años. Para el estudio de la quimioresistencia, se ha buscado el papel que tiene el microambiente del tumor, en donde existen moléculas inflamatorias, fibroblastos asociados a cáncer o CAFs, macrófagos asociados a tumor o TAMS, células madre de tumor, citocinas y proteínas de la matriz extracelular, que en conjunto inician el tumor y permiten la progresión y la metástasis. Recientemente se ha hablado del papel de CAFs y TAMS debido a que pueden actuar de manera sinérgica para promover la progresión del tumor por diferentes vías. Los CAFs son las células que están en mayor proporción en el estroma del tumor. Estas tienen un papel estructural y pueden promover el cáncer, así como la resistencia a la quimioterapia. Por otro lado, los TAMS, al liberar diversas citocinas, favorecen la inmunomodulación y su infiltración está relacionada con el estadio del tumor. Ambos tipos celulares promueven la proliferación celular, inmunosupresión, angiogénesis y transición epitelial mesenquimal. Por lo tanto, influyen en la prognosis y la sobrevivencia de los pacientes. El objetivo de este trabajo fue relacionar la quimiosensibilidad a FOLFOX6 dependiendo de la cantidad de CAFs y TAMS presentes en tejidos con adenocarcinoma colorectal. Los materiales y métodos empleados fueron los siguientes. Para obtener las muestras clínicas, se obtuvieron los consentimientos informados firmados de los pacientes. Después, se obtuvieron tejidos tumorales de 12 pacientes con adenocarcinoma colorectal, de septiembre del 2012 a agosto del 2014, de estas instituciones. Posteriormente, se realizó un lavado con buffer y etanol al 70% de estas biopsias, junto con el lavado con antibiótico y antimicótico. El tejido se cortó en fragmentos pequeños y fue digerido con colagenasa 1 en agitación durante 2 horas. Posteriormente se realizó una filtración por una malla de 100 micrómetros y las células se cultivaron en placas Petri con medio IMDM suplementado con antibiótico, antimicótico y suero fetal bovino. Para el ensayo de ATP-CRA, las células obtenidas de los tumores se cultivaron en placas de 96 pozos. A esas fueron tratadas con FOLFOX6, que incluye 5-fluorouracilo, oxaliplatino y leucovorina a concentraciones máximas en plasma. Después de 48 horas, se empleó el kit Celtarius Globe Promega para la cuantificación de la viabilidad. Este kit nos permite identificar los niveles de ATP generados por las células viables mediante la lectura de una señal luminiscente. Para determinar sensibilidad o resistencia, se realizó el análisis del porcentaje de muerte celular con la siguiente fórmula. Como punto de corte se empleó 20 más menos 5 para sensible y resistente. Por último, se realizó una inmunistoquímica de tejidos de cáncer colorectal, los cuales fueron cortados en secciones de 6 micrómetros. Y se aplicaron los anticuerpos monoclonales contra alfa-actina de músculo liso para poder identificar a los fibroblastos y CD15 para identificar a los macrófagos. Se realizó un análisis de 8 campos de estas laminillas a 200 por y el análisis estadístico fue determinado mediante el software SPSS. Como resultado, aquí se incluye una tabla con las características demográficas de los pacientes. La mayoría de ellos fueron hombres de entre 50 a 69 años, un estadio clínico 2. La mayoría de las muestras presentaron una clasificación de moderadamente diferenciado. En cuanto a la expresión de CAFs y TAMS y su relación con la quimiosensibilidad a FOLFOX6, 50% de los pacientes fueron resistentes y 50 sensibles a este esquema. También incluimos una imagen representativa de las inmunohistoquímicas de tejidos sensibles y resistentes. Para recordar, alfa-actina de músculo liso nos permite identificar a los CAFs y CD15 a los TAMS. La coloración café rojiza nos indica positividad. Aquí observamos una mayor expresión de CAFs y TAMS en tejidos resistentes a quimioterapia a diferencia de los sensibles.
siendo esta diferencia significativa. Como discusión, el adenocarcinoma colorectal ocupa los primeros lugares de muerte por cáncer a nivel mundial. Similar a lo reportado por otros estudios, la mayoría de los pacientes eran hombres de 60 años o más en estadio clínico 2. Aquí se reportaron más CAFs en tejidos sensibles que en resistentes, similar a lo reportado por otros estudios en cáncer de mama, pulmón, próstata y páncreas. Los CAFs pueden secretar diversas citocinas como interleucina 17, que en las células madre de tumor promueve la resistencia a fármacos, autorrenovación y crecimiento del tumor. Por otro lado, los CAFs activados son un factor pronóstico desfavorable para la sobrevivencia de pacientes con adenocarcinoma colorectal, debido a que los colágenos, así como la lisina oxidasa, pueden formar enlaces cruzados que favorecen la disminución de la absorción de los fármacos, así como la metástasis. En este estudio determinamos que la expresión de CAFs y TAMs podría utilizarse como un marcador pronóstico de resistencia, pero requiere un mayor número de pacientes en diferentes estadios de la enfermedad para poder confirmar los resultados. Los TAMs contribuyen a la metástasis y la progresión del tumor en adenocarcinoma colorectal. No obstante, se ha reportado que también pudieran mejorar la sobrevivencia de los pacientes. En este estudio, las cuentas de TAMs fueron mayores en tejidos resistentes que en aquellos sensibles. Los macrófagos M2 también pueden conferir resistencia a 5-fluoracilo en adenocarcinoma colorectal por la secreción de la citocina CCL22. Esto mediante la reducción de la apoptosis mediada por caspasas y un incremento en la activación de la vía PI3K-AKT y el incremento de la transición epitelial mesenquimal. También esta citocina es más abundante en áreas con una alta concentración de TAMs marcados con el marcador CD133, relacionándose con una baja sobrevivencia de pacientes. Otro mecanismo de resistencia mediado por los TAMs es mediante la interleucina 6, que activa la siguiente vía, y esto permite un cruce con la transición epitelial mesenquimal. En conjunto, promueven una explicación a la resistencia a FOLFOX6 en los tejidos con alta expresión de TAMs, como en este estudio. Como conclusión, la expresión de CAFs y TAMs está relacionada con la quimiosensibilidad a FOLFOX6 en adenocarcinoma colorectal. El descubrimiento del papel de estas células en el microambiente tumoral brinda nuevos marcadores pronósticos que ayudan a mejorar el manejo clínico en pacientes oncológicos. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.